frecuencia, los familiares deben separarse a raíz de un conflicto. Los mensajes de la Cruz dan noticias sobre los parientes cuando los otros medios de comunicación ya no funcionan. El CICR y las sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja distribuyen esos mensajes portadores de noticias y de esperanza. El CICR trabaja intensamente para restablecer el contacto entre familiares y mitigar su angustia y su sufrimiento. En el punto álgido del conflicto en Irak, el CICR y la Media Luna Roja del Irak pusieron teléfonos satelitales a disposición de las personas separadas de sus familiares. Esas comunicaciones inmediatas facilitan el ansiado contacto entre seres queridos. A veces también sirven otros medios de comunicación, como la exhibición de listas de nombres que los familiares pueden consultar. El CICR hace todo lo posible para reunir a familiares, en particular los más vulnerables, como los niños no acompañados. Dramáticamente, muchas personas deben esperar largo tiempo para recibir noticias de sus allegados. La espera puede durar años después de terminados los conflictos. El CICR insiste en que se respete el VIH. Las personas tienen derecho a saber lo que ha sucedido a sus parientes desaparecidos. Para satisfacer las necesidades de los familiares, el CICR procura averiguar todo lo posible sobre lo acontecido a hombres, mujeres y niños desaparecidos. Realiza esa tarea de diferentes maneras, consultando especialistas forenses o publicando un libro de pertenencias, donde los familiares pueden reconocer objetos que permiten identificar a la persona desaparecida. El CICR también se ocupa de recordar a las autoridades sus responsabilidades. Es importante que las personas sepan lo que ha sucedido a sus parientes, para que si no son hallados con vida, por lo menos puedan iniciar el duelo. El Tratado de Ottawa, por el que se prohíben las minas antipersonal, adoptado en 1997, ha salvado centenares de vidas. Ese tratado ha fortalecido el derecho humanitario que limita la elección de medios y métodos de guerra y prohíbe causar sufrimientos innecesarios. Pero incluso cuando se hayan destruido y removido todas las minas, las víctimas seguirán necesitando asistencia. Eso también forma parte de la labor del CICR. En 2003, por ejemplo, equipos especializados del CICR ayudaron a más de 30.000 personas a reconstruir su vida. Pero las minas son solo una parte del problema. Las municiones sin estallar, los obuses y las bombas racimo siguen destruyendo vidas y bienes mucho después del término de un conflicto. El CICR trabaja con las comunidades para ayudar a que se comprenda la naturaleza letal de las minas terrestres y las municiones sin estallar. Expertos jurídicos del CICR han trabajado fructuosamente junto con los estados y la sociedad civil para lograr un nuevo acuerdo internacional sobre los residuos explosivos de guerra. Los recientes avances en biotecnología son prometedores para la humanidad, pero también conllevan graves riesgos. La historia muestra que los avances científicos casi siempre se han utilizado en la guerra. Por ello, el CICR conduce la iniciativa Biotecnología, Armas y Humanidad, una tentativa de reunir a los gobiernos, la industria y los científicos para garantizar que los avances en biotecnología solo se utilicen en beneficio de la humanidad. Pero esforzarse por limitar los efectos de las armas es solo un aspecto de la labor del CICR. Las actividades actuales y futuras de la institución en todo el mundo se fundamentan en el derecho internacional humanitario.
Existen normas y leyes destinadas a regular el comportamiento de todas las partes en un conflicto. La acción humanitaria neutral e independiente debe mantenerse. Esa acción contribuye a reducir el sufrimiento. Eran las 11. Éramos 20. Íbamos a jugar al fútbol. Yo era arquero. Fui a sacar el balón de la red y vi una lata de metal que brillaba. La pateé y explotó. Me empezó a sangrar la pierna. Me llevaron al hospital de Herat, y me amputaron la pierna. Mucho después del cese de los enfrentamientos, el legado de la guerra sigue amenazando a numerosos civiles. Los conflictos armados dejan millones de armas peligrosas conocidas como restos explosivos de guerra o REG. Estos restos letales son un peligro constante y causan gran sufrimiento a niños, mujeres y hombres inocentes que viven en las zonas afectadas. Se han hecho considerables esfuerzos para librar al mundo de las minas terrestres. El peligro de los REG es menos conocido y esas armas son más complejas y letales. En noviembre de 2003 se aprobó un nuevo tratado internacional, el Protocolo sobre Restos Explosivos de Guerra. Este protocolo exige que las partes en conflicto adopten medidas a fin de reducir el peligro que los REG representan para los civiles. Es un primer paso histórico que permitirá poner término al legado mortal que constituyen esas armas. Los principales REG son los artefactos sin estallar, armas que fueron disparadas pero que no explotaron, y las reservas de municiones que las Fuerzas Armadas abandonan, granadas, obuses de artillería, cohetes y misiles. Las municiones racimo son particularmente peligrosas. Esas armas se arrojan desde un avión o se disparan con artillería. En ambos casos, un portador puede lanzar cientos de miles de pequeñas submuniciones de bombas racimo. Al dispersarse, estas pueden destruir un área equivalente a 8 campos de fútbol. En general, las submuniciones estallan con el impacto, pero un 25% no detonan como se prevé y se convierten en miles y hasta millones de REG letales según la naturaleza y la envergadura del conflicto. Las submuniciones quedan donde caen. Suelen ser muy sensibles y pueden explotar si se las toca. Por sus formas y colores, los REG atraen a los niños. Estos corren peligro cuando juegan, van a la escuela o trabajan en el campo. Muchas de las víctimas de accidentes causados por REG no sobreviven. Las que lo logran suelen sufrir graves heridas, amputaciones, quemaduras severas o lesiones en la vista y los oídos. Mucho después del cese de los enfrentamientos, el legado de la guerra sigue amenazando a numerosos civiles. Los conflictos armados dejan millones de armas peligrosas conocidas como restos explosivos de guerra o REG. Estos restos letales son un peligro constante y causan gran sufrimiento a niños, mujeres y hombres inocentes que viven en las zonas afectadas. Se han hecho considerables esfuerzos para librar al mundo de las minas terrestres. El peligro de los REG es menos conocido y esas armas son más complejas y letales.
En noviembre de 2003 se aprobó un nuevo tratado internacional, el Protocolo sobre Restos Explosivos de Guerra. Este protocolo exige que las partes en conflicto adopten medidas a fin de reducir el peligro que los REG representan para los civiles. Es un primer paso histórico que permitirá poner término al legado mortal que constituyen esas armas. Los principales REG son los artefactos sin estallar, armas que fueron disparadas pero que no explotaron, y las reservas de municiones que las Fuerzas Armadas abandonan, granadas, obuses de artillería, cohetes y misiles. Con frecuencia, los familiares deben separarse a raíz de un conflicto. Los mensajes de la Cruz dan noticias sobre los parientes cuando los otros medios de comunicación ya no funcionan. El CICR y las sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja distribuyen esos mensajes portadores de noticias y de esperanza. El CICR trabaja intensamente para restablecer el contacto entre familiares y mitigar su angustia y su sufrimiento. En el punto álgido del conflicto en Irak, el CICR y la Media Luna Roja del Irak pusieron teléfonos satelitales a disposición de las personas separadas de sus familiares. Esas comunicaciones inmediatas facilitan el ansiado contacto entre seres queridos. A veces también sirven otros medios de comunicación, como la exhibición de listas de nombres que los familiares pueden consultar. El CICR hace todo lo posible para reunir a familiares, en particular los más vulnerables, como los niños no acompañados. Dramáticamente, muchas personas deben esperar largo tiempo para recibir noticias de sus allegados. La espera puede durar años después de terminados los conflictos. El CICR insiste en que se respete el VIH. Las personas tienen derecho. Existen normas y leyes destinadas a regular el comportamiento de todas las partes en un conflicto. La acción humanitaria neutral e independiente debe mantenerse. Esa acción contribuye a reducir el sufrimiento. Eran las 11. Éramos 20. Íbamos a jugar al fútbol. Yo era arquero. Fui a sacar el balón de la red y vi una lata de metal que brillaba. La pateé y explotó. Me empezó a sangrar la pierna. Me llevaron al hospital de Herat, y me amputaron la pierna. Pero las minas son solo una parte del problema. Las municiones sin estallar, los obuses y las bombas racimo siguen destruyendo vidas y bienes mucho después del término de un conflicto. El CICR trabaja con las comunidades para ayudar a que se comprenda la naturaleza letal de las minas terrestres y las municiones sin estallar. Expertos jurídicos del CICR han trabajado fructuosamente junto con los estados y la sociedad civil para lograr un nuevo acuerdo internacional sobre los residuos explosivos de guerra. Los recientes avances en biotecnología son prometedores para la humanidad, pero también conllevan graves riesgos. La historia muestra que los avances científicos casi siempre se han utilizado en la guerra. Por ello, el CICR conduce la iniciativa Biotecnología, Armas y Humanidad,
Una tentativa de reunir a los gobiernos, la industria y los científicos para garantizar que los avances en biotecnología solo se utilicen en beneficio de la humanidad. Pero esforzarse por limitar los efectos de las armas es solo un aspecto de la labor del CICR. Las actividades actuales y futuras de la institución en todo el mundo se fundamentan en el derecho internacional humanitario. A saber lo que ha sucedido a sus parientes desaparecidos. Para satisfacer las necesidades de los familiares, el CICR procura averiguar todo lo posible sobre lo acontecido a hombres, mujeres y niños desaparecidos. Realiza esa tarea de diferentes maneras, consultando especialistas forenses o publicando un libro de pertenencias, donde los familiares pueden reconocer objetos que permiten identificar a la persona desaparecida. El CICR también se ocupa de recordar a las autoridades sus responsabilidades. Es importante que las personas sepan lo que ha sucedido a sus parientes, para que si no son hallados con vida, por lo menos puedan iniciar el duelo. El Tratado de Ottawa, por el que se prohíben las minas antipersonal, adoptado en 1997, ha salvado centenares de vidas. Ese tratado ha fortalecido el derecho humanitario que limita la elección de medios y métodos de guerra y prohíbe causar sufrimientos innecesarios. Pero incluso cuando se hayan destruido y removido todas las minas, las víctimas seguirán necesitando asistencia. Eso también forma parte de la labor del CICR. En 2003, por ejemplo, equipos especializados del CICR ayudaron a más de 30.000 personas a reconstruir su vida. Pueden consultar. El CICR hace todo lo posible para reunir a familiares, en particular los más vulnerables, como los niños no acompañados. Dramáticamente, muchas personas deben esperar largo tiempo para recibir noticias de sus allegados. La espera puede durar años después de terminados los conflictos. El CICR insiste en que se respete el VIH. Las personas tienen derecho a saber lo que ha sucedido a sus parientes intensamente para restablecer el contacto entre familiares y mitigar su angustia y su sufrimiento. En el punto álgido del conflicto en Irak, el CICR y la Media Luna Roja del Irak pusieron teléfonos satelitales a disposición de las personas separadas de sus familiares. Esas comunicaciones inmediatas facilitan el ansiado contacto entre seres queridos. A veces también sirven otros medios de comunicación, como la exhibición de listas de nombres que los familiares desaparecidos. Para satisfacer las necesidades de los familiares, el CICR procura averiguar todo lo posible sobre lo acontecido a hombres, mujeres y niños desaparecidos. Realiza esa tarea de diferentes maneras, consultando especialistas forenses o publicando un libro de pertenencias, donde los familiares pueden reconocer objetos que permiten identificar a la persona desaparecida. El CICR también se ocupa de recordar a las autoridades sus responsabilidades. Es importante que las personas sepan lo que ha sucedido a sus parientes, para que si no son hallados con vida, por lo menos puedan iniciar el duelo. El Tratado de Ottawa, por el que se prohíben las minas antipersonal, adoptado en 1997, ha salvado centenares de vidas. Ese tratado ha fortalecido el derecho humanitario. Con frecuencia, los familiares deben separarse a raíz de un conflicto. Los mensajes de la Cruz dan noticias sobre los parientes cuando los otros medios de comunicación ya no funcionan. El CICR y las sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja distribuyen esos mensajes portadores de noticias y de esperanza.
El CICR trabaja